Hay tres formas de tú saber si en tu familia hay maldiciones generacionales. Y a veces hay personas que no se dan cuenta, pero hoy vamos a enterarnos cómo las maldiciones generacionales están en nuestra casa y nosotros no hemos sabido cómo entraron ni qué hacer para sacarla. Así que quédate en este video que vas a aprender mucho sobre maldiciones generacionales y cómo romperlas. Y te dije que habían tres formas porque yo he hecho un test de tres maneras de descubrirlo. Y te voy a presentar cómo puedes tú saber. Hay ciclos repetitivos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, que nos están indicando que hay maldiciones establecidas, generacionales, que van pasando de familia a familia y de generación en generación. Y esas maldiciones muchas veces no nos dejan lograr lo que hemos venido a establecer a esta tierra o a esta vida. Entonces, vamos a hablar en este video acerca y tú vas a descubrir si de verdad están esas maldiciones establecidas en tu casa. Y por qué hay muchas personas que no pueden salir adelante, porque hay muchas personas que se divorcian, porque hay muchas personas que se enferman en una familia con la misma enfermedad. Y hoy vas a averiguar por qué está pasando eso en tu casa. Y el punto número 1 que yo quiero compartir con ustedes para que estén alerta acerca de esas maldiciones generacionales es que tú vas a identificar si, número 1, hay enfermedades. Enfermedades que muchas veces se dice que son hereditarias, pero que a la final son maldiciones. Están las enfermedades como el cáncer. No sé si tal vez tú has escuchado que de repente en algunas familias sale alguien, la mamá se enfermó con el cáncer, murió, luego la hija, y le antecede antes de ella la abuela o las tías. Ahí, cuando tú identificas eso, cuando tú le metes la lupa a esas cosas, te das cuenta que hay un espíritu de enfermedad, que hay una maldición de enfermedad que va de generación en generación, matando, por decirle, enfermando a esa línea, a esa familia, a ese linaje. Y muchas personas lo normalizan. Muchas personas creen que es normal, pero cuando tú empiezas a enterarte y a saber que Dios te dio un poder para tú romper esas maldiciones, no vas a dejar que estén más en tu vida. Lo mismo pasa cuando hay personas enfermas con presión alta. Ella ya lo toma. No, mi abuela sufría de tensión alta, yo también, mi mamá también. Otras sufren de azúcar en la sangre, de diabetes. Son enfermedades que van de generación en generación y que muchas personas lo toman como algo normal y lo normalizan, ya saben. No, a lo mejor ella también va a ser hipertensa o tal vez él también va a sufrir de esas cosas. Enfermedades. Las enfermedades que dicen que son hereditarias, tú tienes que romper con eso. Y para tú romper con eso, más adelante vamos a hablar. Pero no es normal que se muera una persona con una enfermedad y luego a los años salga otra persona de esa misma familia, se enferme y la gente lo tome tan normal. Ahí hay una maldición generacional de enfermedad. Y si no te identificaste tal vez con este punto, voy a hablar el punto número 2 o el test número 2, que es lo anormal, que es la brujería, la hechicería, altares, trabajos, donde vemos familias atadas a la brujería, a la hechicería, a la macumba. Que el Señor reprenda todas esas cosas. Y que eso va pasando también igualmente de generación en generación. Porque de repente la abuela era bruja, era hechicera, trabajaba, era curandera. Y cuando se muere,
eso lo hereda alguna nieta, alguna hija, y así va pasando de generación en generación. Y eso trae maldiciones a las familias. ¿Por qué? Porque toda persona que trabaja con esas cosas siempre va a vivir con maldición en su casa, bien sea de pobreza, porque eso es lo que trae. El ocultismo trae pobreza, trae también muerte, trae esos espíritus inmundos que a la final la familia lo que hace, viven peleando, siempre viven en iras, en problemas, en pleitos, en celos, y es donde vemos familias que se agarran a golpe, donde vemos familias que viven siempre en disensiones, que viven siempre en pelea, que nunca tienen alimento, que nunca tienen comida, que nunca tienen ropa. ¿Por qué? Porque están bajo una maldición generacional. ¿Por qué? Por el ocultismo, por el trabajo de brujería, porque están trabajando con demonios, y esos demonios se van pasando de generación en generación. Y ojo, quiero decirte algo, que no es culpa tal vez de la persona, no es culpa tal vez de una hija que ha heredado eso de su madre, sino que ya son maldiciones que se van traspasando. Entonces, si tú has vivido un caso así, donde hay una madre, hay una abuela que ha trabajado el ocultismo, la brujería, la hechicería, como ya le dije, pero ahora sale alguien, otra, una nieta, una tía, también que le gusta, que está empezando a trabajar eso, crea que ahí hay una maldición, que ahí hay un traspaso generacional de maldiciones que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, y esas personas viven en extrema, la mayoría de veces, el 100%, en extrema pobreza, peleas, enfermedades, y sus características son horribles. Cabe destacar aquí que esos altares son traspasados también, porque ellos alman sus altares y después se lo van traspasando de generación en generación. Y como punto número 3, voy a hablar acerca de los vicios, acerca de las personas que están atadas a los vicios y que son también esas maldiciones generacionales que los tienen atrapados. Son cadenas que ya tienen marcada a una generación tras otra. Es por eso que usted se ve cómo se levanta en algún momento un padre, es alcohólico, luego muere ese hombre tal vez de cirrosis, de una enfermedad causada por el alcohol. Luego viene también un hijo donde sale con el alcoholismo, y ahora llévelo también a alguien que consume drogas y cosas negativas. Entonces, también esa persona es atada, también pasa a los nietos, pasa a los sobrinos, vicios de todas clases, pornografías, ¿ve? Cosas que son maldiciones generacionales, las cuales muchas veces estamos pasando y queremos salir de esas cosas, pero no hallamos cómo. Humanamente no podemos, porque son cosas espirituales. Y las cosas espirituales hay que tratarlas espiritualmente. No se pueden tratar como una gripe, no se pueden tratar como un dolor de cabeza. Se trata espiritualmente, no podemos tomarnos una pastilla. Y hoy vamos a averiguar la manera de poder romper con esas maldiciones generacionales, efectivamente y para siempre. Si usted tal vez se ha sentido identificado con alguna de estas cosas, ahora vamos a ver la solución que viene a erradicar todo eso, porque las personas que padecen esas maldiciones son personas que están, ya le dije, están en ruina, están enfermas, están en depresión, están en un estado tal vez de urgencia, que si no toman una decisión, pueden pagar con su vida todas estas maldiciones. Y aún lo peor es que ni siquiera tal vez algunas de esas personas fueron las que abrieron la puerta, sino que alguien abrió
la maldición a su casa. La Biblia dice que la maldición nunca llega sin causa. A veces la maldición ha tocado a tu vida, a tus hijos. Tal vez no es culpa tuya, sino que hay maldiciones, pero hoy vas a aprender también cómo poder romper. Y lo primero que tienes que saber para romper esas maldiciones es que hay un Dios todopoderoso que vino a libertarnos a través de su único Hijo. Y déjame leerte este pasaje que dice: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de ustedes, que era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a explicar esto. Hay un Dios que envió a su único Hijo a romper la maldición del pecado de la humanidad. Ese es Jesucristo. Es el único que puede liberarnos de las maldiciones, de esas maldiciones generacionales y de toda clase de maldiciones. ¿Cómo es esto, hermana? Podemos decirlo que nosotros, por ser pecadores, había algo en nuestra contra. Había un veredicto en contra tuya, donde nosotros a causa del pecado le hemos dado un derecho legal a esas maldiciones. En este caso que estamos hablando de las maldiciones generacionales, a causa del pecado alguien abrió la puerta y esas maldiciones se colaron de una generación a otra y a otra y a otra. ¿Qué pasa si esas maldiciones no se cortan? Siempre seguirán. Y la única manera de usted romper esa cadena de maldición sobre sus hijos, sobre sus familiares, es que Jesús lo liberte a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted le cree al Señor, usted pone su vida y usted renuncia a todos esos pactos, a todas esas maldiciones hecha en conocimiento o por falta de conocimiento. Solamente Él puede romper esas maldiciones. Y una vez que usted acepta ese sacrificio en su vida, créame que su vida será completamente nueva, que esas enfermedades se irán, que esos vicios saldrán, que ese ocultismo y brujería se romperá de ese ciclo. Porque como le dije al principio, son ciclos repetitivos de maldiciones, de enfermedades, de vicios, de altares, de ocultismo en la familia. Y alguien se tiene que levantar y decir hasta aquí. Y ese alguien, tal vez eres tú que está viendo este video. Puede ser el instrumento de Dios para que tu familia sea libre de toda maldición generacional. Y si has llegado hasta aquí en este video, creo que puedes tú ser esa persona. Dios anda buscando a alguien. No normalices el hecho de que en tu familia mueran las personas por una enfermedad. Hay familias, una enfermedad que se repite y se repite y se vuelve a repetir. Y ya en la familia lo han tomado, lo han adoptado. Igualmente cuando hay accidentes donde en familias muere uno en un accidente, muere el otro también en un accidente, eso, ahí hay algo. Y tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Si te gustó, compártelo con alguien, regálame un like y suscríbete al canal. Bendiciones de lo alto.